a nuestra clase sobre el libro de Génesis. Bueno, ya hemos tenido varios encuentros así de esta modalidad virtual, ¿no es cierto? Bueno, un primer encuentro presencial frustrado que no resultó. Al final tuvimos que hacerlo de forma igual virtual. Pero gracias al Señor porque eso no nos ha limitado tanto en nuestro estudio, ¿verdad? Del libro de Génesis. A modo de resumen, en la primera ocasión, ¿no es cierto? El día 7 nos reunimos para estudiar términos generales del libro de Génesis, conocer, por ejemplo, quién lo escribió, eh, la fecha de su composición, observar algunos datos interesantes sobre Moisés en su rol de autor. Y también, por supuesto, que estudiamos la perfecta creación de Dios. Ese fue el título que le dimos a esa clase. Analizamos todo lo que el Señor hizo día tras día y cómo en toda su creación Él se regocijó. Finalmente, ¿no es cierto?, con la creación del hombre, todo lo vio bueno en gran manera. Y también aprovechamos la oportunidad de hablar acerca de algunas instituciones, ¿no es cierto?, que fueron hechas en la creación y la inocencia del hombre, en particular los tiempos que deben ser reservados para Dios, el día del Señor. Y bueno, también la iglesia. La iglesia, ¿no es cierto?, que de alguna manera vemos en Adán el primer miembro del cuerpo de Cristo, el primer miembro de la iglesia. Y también el matrimonio. Luego, en la segunda clase hablamos acerca de la caída del hombre, ¿verdad? Tomado de Génesis capítulo 2, no, Génesis capítulo 3. A partir de ahí, ¿no es cierto?, está la caída del hombre a través de la tentación exitosa que hace Satanás, ¿verdad?, a Adán y Eva, basándose en su estrategia maestra, que siempre ha usado a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Finalmente hace que Eva, ¿no es cierto?, cae en ese pecado. Curiosamente, algo que no mencioné en esa oportunidad, pero que es una observación que hace Matthew Henry, comentario bíblico. Él dice, en esta estrategia maestra de Satanás, ¿verdad? Satanás usó a Eva, ¿verdad? Le mostró que el fruto era bello, que era codiciable y que le iba a dar vida. O sea, los tres principios. Pero también uno precisa, y Matthew Henry dice que Eva estaba sola, cerca del árbol que da el fruto prohibido. Entonces, Satanás precisamente hace eso. Busca que las personas estén solas, ¿no es cierto? Y cerca del lugar donde pueden pecar. David, por ejemplo, estaba donde, en su palacio solo, y al alcance de su vista estaba Betsabé. Y Jesús en el desierto estaba solo, hambriento. Entonces, esa es la comunión de la iglesia en donde mejor estamos, en donde más seguros estamos de que el poder de Satanás y su tentación nos alcance, porque estamos todos juntos, encontrándonos, ¿no es cierto?, en torno a la palabra y no en torno a potenciales escenarios en donde la tentación sea más fácil de llegar. Bien, y hablamos también acerca de las maldiciones que el Señor profirió en contra de la serpiente, en contra de Satanás, en contra de la mujer, en contra de la tierra y en contra de Adán. Y en eso estuvimos, ¿no es cierto?, en la clase sobre la caída. Posteriormente hablamos acerca del primer homicidio registrado en las Escrituras, que es el asesinato que comete Caín contra su hermano Abel. Y estudiamos un poco acerca de cómo funcionaba esta primera familia, ¿verdad? La familia inicial, la familia de Adán y Eva, Abel y Caín. Y cómo trágicamente, ¿no es cierto?, esa esperanza que quizás tenía Eva al tomar en sus brazos a Caín se vio frustrada. Miraba a Caín y decía, quizás este va a ser el Redentor, el que herirá en la cabeza a la serpiente antigua que nos hizo tropezar y nos hizo caer. Este va a ser el que va a restituir las cosas. Y finalmente Caín, ¿no es cierto?, en vez de hacer eso, comete el crimen, ¿verdad?, más terrible en contra de su propio hermano menor. Y el Señor, ¿verdad?, le pone una señal, pero también lo protege, porque en su misericordia incluso, en su juicio, perdón, en su juicio incluso todavía queda espacio para la misericordia. Y hoy vamos a prestar atención al capítulo 5 del libro de Génesis. Yo en esta ocasión no vamos a tener una presentación, bueno, alcancé a hacer una presentación, pero me voy a basar en dos cosas que tengo aquí, miren, para que ustedes vean. Este es un tremendo libro, inmenso, dice, comentario bíblico de Matthew Henry. Este texto, que se lo robamos a mi suegra, dice la Dios. Y también aquí hay otra Biblia de apuntes
de contenido. Bien, yo leía sobre lo que decía Matthew Henry sobre esto, y me parece muy atingente hacer la observación. Primero, vayamos entonces al libro de Génesis. No hemos orado, ¿verdad? Entonces, antes de ir a la lectura del libro de Génesis, pastor, por favor, guíenos en una oración para las actividades en general de todo este día. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu amor y tu misericordia, Señor, nos ha acompañado durante la semana. Y hoy podemos ver, Señor, cómo tú has sido bueno, reflexionar durante la semana cómo tú nos has cuidado, nos has protegido, y en este día agradecerte y al mismo tiempo pedirte que tú nos guíes a Samuel en el estudio de hoy, que, Señor, pongas en nosotros el interés y las ganas de aprender, de conocer de tu palabra, de conocer cómo tú, Señor, en tu plan perfecto fuiste moldeando los tiempos y al mismo tiempo colocando cada situación para que vieran y para que viéramos nosotros el día de hoy tu gloria. Te pido que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en el capítulo 5 del libro de Génesis nos encontramos con la primera genealogía. Las genealogías habitualmente son un poco aburridas, se evita hablar de ellas. Ocasionalmente se predican, ¿ah? Porque hay ciertos patrones interesantes que observar, pero muy rara vez se hacen ese tipo de cosas que yo haya visto. Sin embargo, tienen un aspecto interesante porque tratan de dotar a la escritura, ¿no es cierto?, de este fundamento histórico, de esta búsqueda de una raíz, ¿verdad?, búsqueda de un origen. Y en ese propósito, ¿verdad?, es que el libro de Génesis inicia el capítulo 5 con una genealogía. El patrón que se sigue es el siguiente, dice, el personaje A vivió tantos años y engendró a B. Y luego dice, y fueron los días de A, después de engendrar a B, y años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió A, la suma, ¿no es cierto?, X más Y años. Y murió. Eso es todo lo que nos informa, ¿no es cierto?, el libro de Génesis, continuamente citando muchos patriarcas. Eh, sin embargo, nosotros, voy a leer aquí lo que dice Matthew Henry, ¿eh? Porque disculpen que me base en esto, pero me parece muy interesante. Mire, dice así, el relato cubre aquí muchas generaciones, sin nada digno de nota, dice, y sin otra variación que la de los nombres y las cifras de los años. Pero al fin llega uno que no puede ser pasado por alto, sino que es digno de mucha consideración. Y este es Enoc, séptimo desde Adán por la línea de Set y bisabuelo de Noé. Podemos suponer que los demás se comportaron virtuosamente, pero este los sobrepasó a todos. Y fue la estrella más brillante de la era patriarcal. Qué lenguaje más poético, más bonito el que leemos aquí. Es poco lo que queda registrado de él. Son 3 apariciones en las escrituras en total, pero este poco es bastante para hacer muy grande su nombre, mucho más grande que el de aquel otro Enoc, que tuvo una ciudad dedicada a su nombre. Eso es, su comentario sobre Enoc. Y es significativo. Vamos a leer qué es lo que nos dice entonces la Biblia acerca de este personaje. Se encuentra, vamos a leer del versículo 19 en adelante, donde habla acerca de su papá. Dice, y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y a continuación dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y ahí, si hubiera seguido el patrón, debería decir, y murió. Pero no dice eso, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una observación sobre los años. Aquí vemos que la gente vivió muchos. Por ejemplo, quizá el que vivió más fue precisamente Matusalén, ¿no es cierto?, que vivió más de 950 años. Y así muchos vivieron, el que menos vivió fue Nacor, pero todos los patriarcas vivieron muchos años. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde surge esto
de que se haya vivido tanto tiempo. Por ahí, distintas explicaciones. Hay una explicación muy interesante que dice que nosotros debemos tomar la cantidad de años, dividirla por 5 y sumarle 7, y que esa debería ser la edad real. Pero también existe la idea de que en realidad estos son años reales, de que efectivamente las personas antiguamente vivían muchos más años que los que ahora vivimos, donde la media, de acuerdo al propio registro de Moisés en el Salmo 91, Salmo 90 es 70 y 80 años, ¿verdad? Pero antes se vivía muchos años. El propio Noé también vivió muchos años. Y dice, pero lo interesante aquí es que este hombre caminó con Dios, dice, y desapareció porque le llevó Dios, versión 60. Sin lugar a dudas, tenemos en Enoc una figura profética, un tipo de lo que le va a acontecer a la iglesia cristiana cuando nuestro Señor Jesucristo desciende en las nubes con poder y gran gloria, y cuando todo ojo le vea, en el arrebatamiento de la iglesia. Si Cristo viene pronto, como siempre lo hemos anunciado, entonces nuestra esperanza debe estar fundada en el registro mosaico de Enoc, porque nosotros somos como ese Enoc. El Señor, vamos a experimentar lo mismo que experimentó Él. Y por eso es que vemos aquí un cambio en el orden de las doctrinas que apuntan las escrituras desde el inicio de Génesis hasta ahora. Al principio nosotros veíamos una doctrina que nos hablaba acerca del gozo, del deleite, del disfrute de Dios en la creación. Y dimos paso, ¿no es cierto?, a la caída del hombre, y ahí hablamos mucho acerca de la cruz, mucho acerca de la sangre de Cristo, mucho acerca de lo que significó, ¿verdad?, el ingreso del pecado y la redención, y estuvimos concentrados en eso, en ese aspecto de la salvación. Pero lo que nosotros debemos entender es que la salvación es un asunto que no compete solo a la cruz. La cruz es el punto de inflexión, el punto más crítico en la obra de nuestra salvación, pero nuestra salvación se extiende en la eternidad. Tiene un origen antes de la fundación del mundo. Ahí comienza el plan de Dios para salvarnos. Es el orden, el ordo salutis o orden de la salvación. Primero Dios hace algo, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo. Y después viene la muerte de Cristo. Y después de la muerte de Cristo viene el llamamiento personal que Dios hace a cada uno de nosotros. Y etcétera, van dándose distintos procesos que los vamos a ver para que finalmente, ¿no es cierto?, se produzca este espectáculo que vivió Enoch, ¿no es cierto?, que es el arrebatamiento de su cuerpo, y que nosotros también lo vamos a experimentar si el Señor nos viene a nuestro encuentro pronto, al encuentro de su iglesia. Entonces, miren, para poder abordar esto, decía yo, es necesario abordar todo lo que implica la salvación para que tengamos una vista clara, ¿no es cierto? Las cosas se ven mucho mejor desde lejos que desde cerca, a pesar de que tenemos que siempre acercarnos, las cosas se ven mucho mejor desde lejos cuando vemos un panorama completo. Entonces, vamos a ver este panorama completo, pero yo me voy a basar en una... A ver si me... Mira, yo era el anfitrión y dejé de ser anfitrión. Edgar, ¿me puedes compartir, dar permiso para compartir? Bien, vamos a hacerlo a través eh, de un documento que yo hice, miren, ¿qué año fue esto? El año 2017, para la iglesia de Laborranco. Era un pequeño folleto, siempre hacía esos folletos, incluso tengo otro más, no me acuerdo, de manuales y cosas así para la iglesia, después, pequeñas cositas chiquititas, que tenían un propósito, cumplían un propósito muy específico. Entonces, este fue un compendio doctrinal, dice. Estudiemos los fundamentos de nuestra fe en un año leyendo 2 textos cada semana. Y también un calendario de lecturas bíblicas tomado de McChaney. Creo que fue el primer calendario de lecturas bíblicas de todos. Y también tenía por ahí, ¿no es cierto?, un texto inicial, una abreviatura, y este era el propósito, claro. Entonces tenías por un lado lo que tenías que hacer en marzo, por ejemplo, del 2017, esto del año 2017. Estos 2 versículos había que leerlos, pero a los niños de la escuela dominical yo les hacía memorizarlos. 2 versículos a la semana, que no era tanto, y tenían que memorizar esto, y además, ¿no es cierto?, leer la Biblia, esto cada día. Por ejemplo, el 1 de marzo
leer Génesis 1 y Mateo 1, y al dormir, antes de dormir, Esdras 1 y Hechos 1. Pero ¿cómo se llama esto? Este plan de lectura bíblico en realidad, claro, tomado precisamente de Mark Chaney. Él fue el que hizo este formato así. Y bueno, ahí estaba Abril y se dan cuenta que va avanzando. Primero habla acerca del principio de la existencia del hombre, la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, todo este orden está tomado del Catecismo Menor de Westminster, una obra muy antigua del 1648, que registra básicamente toda la doctrina en 107 preguntas, parece el Catecismo Menor, 107 preguntas. Pero tomado en eso, ¿no es cierto?, hice esto. Lo interesante aquí es que en algún momento habla acerca de la salvación. Habla acerca de Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, la corrupción del hombre, la maldición y la redención, lo que Cristo hizo en la cruz, perdón. Aquí está. Bueno, a partir de aquí. Dice, bueno, la salvación como obra de la gracia de Dios en el pasado, presente y futuro. Eso es muy clave. Miren, lo que yo estaba diciéndoles, que la salvación es un asunto que no solamente compete a la cruz de Cristo. Por supuesto, nuestro enfoque, nuestra atención debe estar ahí, porque siempre cuando meditamos en la cruz de Cristo es cuando nuestro corazón late con más intensidad, nuestro corazón espiritual. Cada vez que ponemos atención a la cruz, atención al sacrificio de Cristo, es cuando nos sentimos más compenetrados con este proceso, porque entendemos que fue la cúspide, el punto de inflexión, lo más destacado. Pero la obra de Dios es algo que pasó en el pasado, en el presente, ahora y también es futura. Por ejemplo, aquí, miren qué interesante el orden de los verbos. Dice, por gracia nos salvó. Nos salvó, como si fuese algo del pasado. ¿Se da cuenta? Nos salvó en el pasado. Por gracia nos salva ahora. Dice, por gracia sois salvos ahora por medio de la fe. Y también vemos que la salvación es algo que es futuro. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Seremos salvos. Entonces la salvación es en realidad un aspecto que viene desde la eternidad en el pasado y va hacia la eternidad al futuro. Y lo que vemos con Enoc, esta, como dice en el libro de Hebreos, que fue traspuesto sin ver muerte, que fue arrebatado, es parte también de este orden de la salvación. Entonces nos hace bien echar una mirada completa. Lo primero que nosotros entendemos cuando hablamos de la salvación es la elección. Ese es el primer paso en el proceso de la salvación. La forma en cómo Dios eligió al hombre no lo entendemos tan claramente. Hay distintas propuestas, pero solamente sabemos que el Señor en la eternidad hacia el pasado nos eligió. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El principio de nuestra salvación inicia la elección que el Señor hizo. Muchos antes, como dice tan elegantemente Spurgeon, antes del aleteo del primer ángel, dice. Dios ya tenía presente, ¿verdad?, nuestra salvación. Luego, después de eso, viene un aspecto muy especial, por supuesto, la cruz, que antes de esto se habla sobre todo lo que hizo Jesús en la cruz, que tomó nuestro lugar, que cargó nuestro pecado, que satisfizo la ira de Dios, nos reconcilió con el Padre, triunfó, nos demostró su amor, etc. Después de eso viene algo muy, muy personal, que es el llamamiento eficaz. Es un llamamiento que el Señor hace a nosotros en algún punto de nuestra vida, y es el momento en que nosotros nos rendimos ante la invitación que hace el Espíritu Santo. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Entonces hacemos una distinción entre la elección y el llamamiento. Nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, incluso en el llamamiento eficaz, en este versículo que nos dice Pablo aquí, él reconoce que antes de eso hubo una elección, porque él dice, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tenemos esta elección, tenemos este llamamiento que el Señor hace, esta invitación que bien la hace un predicador, pero sabemos que el predicador no tiene ningún poder para convencer de juicio y de pecado, que esa es una obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos hace este llamamiento para recibirle. Y nosotros respondemos con un sí, ¿verdad?
Respondemos con un sí a ese llamamiento, y entonces, ¿qué viene? La regeneración. La regeneración. La regeneración implica un corazón nuevo. En Ezequiel 36:26 está esta preciosa profecía que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la primera metáfora que utiliza la Escritura para describir este proceso tan hermoso que es la regeneración, que es el encuentro que tenemos con el Espíritu Santo una vez que hemos aceptado este llamamiento. El segunda metáfora es un nuevo nacimiento. Él dice que es como nacer de nuevo. La tercera metáfora que está es una nueva criatura, es como transformar de especie, ¿no es cierto? Es como cuando un cerdito, dice Spurgeon, cambia a una oveja, cambia también sus apetitos con ello. Y también la última metáfora que utiliza la Escritura para hacer referencia a este proceso de regeneración es una resurrección. Dice que es de muerte a vida. 4 metáforas en total para hacer referencia a este punto 3. Entonces tenemos la elección, 1, el llamamiento, 2, 3, la regeneración, 4, la fe salvífica, dice aquí. La fe salvífica. Bueno, ¿qué viene primero? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Viene primero la fe o viene primero la regeneración? Por ahí algunos dicen que son dos cosas que se dan al mismo instante, pero también hay personas que dicen que primero viene la fe y después la regeneración, y otros dicen que viene primero la regeneración y después la fe. Lo único que nosotros sabemos es que en algún punto nosotros hacemos una confesión de fe, una confesión, pero esa confesión tiene un origen, tiene un origen. Dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera confesión de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Viene ese momento glorioso en el cual confesamos públicamente a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y después de eso vienen distintos eventos. El primer evento es la justificación, que ocurre instantáneamente, es un punto, ¿verdad? Es un instante. En un abrir y cerrar de ojos somos justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y esa justificación, por supuesto, es por la fe, no por las obras de la ley. Luego, junto con la justificación viene la adopción. No podemos decir que son las mismas cosas. No podemos decir que son cosas distintas, porque si fuera lo mismo, entonces se utilizaría la misma palabra. Cuando hablamos de justificación, hablamos de un término muy legal. Cuando hablamos de adopción, hacemos referencia a otra cosa distinta. Dice aquí: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Nuevamente, retorna al principio, antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la adopción, es una obra de la gracia de Dios y que nosotros la recibimos por fe, pues todos sus hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, miren, ¿cómo se da cuenta usted que en realidad la salvación son varios eventos que se van registrando? La elección en el pasado, el llamamiento eficaz, otro evento, la fe salvífica, otro evento, la justificación instantánea. Dios nos declara justo por los méritos de Cristo. Eso significa que ante el tribunal Jesús asume el justo castigo que nosotros merecemos para que nosotros podamos ser justificados. Y somos vestidos con el ropaje de Cristo y de esa manera tenemos conexión con el cielo. Después de la justificación viene la adopción, esto de hacernos hijos de Dios, hijos de Dios. Después de la adopción viene el proceso de santificación. Este es un proceso extenso. Todo lo demás fueron eventos, momentos en que ocurrieron. La justificación ocurrió una vez y no tiene por qué volver a ocurrir. Ya ocurrió, ya somos justificados. Pero la santificación lo entendemos como un emprendimiento cooperativo entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. La santificación es quizás nuestro aporte, por así decirlo, porque es la parte cooperativa nuestra. Mira lo que dice aquí, sobre todo Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Hace una demanda a las personas, ¿verdad? A ocuparse en algo, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, lo que nos dice este versículo es que nosotros hacemos junto con Dios este trabajo de la santificación. Por supuesto que es el Espíritu Santo que nos comienza a santificar, pero es algo cooperativo, es un emprendimiento cooperativo.
Y después que viene la perseverancia, ¿no es cierto? Entendemos que junto con la santificación, Dios nos preserva de una manera especial, ¿no es cierto? Porque si no, seguramente caeríamos una y otra vez. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, moviéndonos, ¿verdad?, a mantenernos firmes. Pero viene un punto, miren, que es la glorificación, el fin de nuestra peregrinación espiritual. Pablo aquí hace una preciosa cadena que dice: a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Eh? Retornamos. Elección, llamamiento. Y a los que llamó también, justificó. Y a los que justificó también, glorificó. Entonces Pablo entiende esto como una cadena, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista y esto mortal se vista de inmortalidad? Punto importante, la Biblia nos insiste en lo siguiente: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en Enoc es este último momento. Lo que pasa es que Enoc, si usted se da cuenta, en su condición humana, por más intimidad, por más comunión que él haya tenido con el Padre, no había ninguna forma de que él pudiese traspasar la dura barrera del cielo que distingue a los perfectos de los imperfectos, a los perfectos de los imperfectos. Lo que nosotros entendemos aquí es que Enoc es tomado su cuerpo, es arrebatado su cuerpo, y en él, ¿no es cierto?, acontece una transformación que lo habilita para poder acceder a la gloria eterna, que lo habilita para poder acceder a la gloria eterna. Y todos nosotros, mis estimados hermanos, experimentaremos lo mismo cuando nuestro Señor venga en las nubes con poder y gran gloria para poder tomarse a sí mismo, es decir, tomar a su iglesia. Este es un punto clave que debemos comprender con respecto a Enoc. Enoc no alcanza esta condición de desaparecer y de llegar a la gloria por sus propios méritos. Es por la fe que él tiene y por la obra que hace el Espíritu Santo. En la clase anterior hablamos incluso acerca de, tuvimos hacer el comentario, la observación sobre qué pasa con los niños que mueren antes de su edad de razonamiento. Y con base en la experiencia que tuvo el rey David ante la muerte, ¿no es cierto?, del hijo de Betsabé, dijimos nosotros: sabe que en realidad, de alguna manera sobrenatural, Dios salva a los bebés que mueren, ¿verdad? Porque no tendría sentido, esto lo dice, frase literal de Juan Calvino, él dice: no tendría sentido que Dios arrebatara la vida de un niño de las manos de su madre para entregárselas a las manos de Satanás, dice. No cabe eso en nuestra concepción de lo que es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre alguna obra de transformación que nosotros no entendemos, ocurre un acto de justificación instantáneo, ¿verdad?, cuando muere para que pueda acceder a la gloria eterna. Y bueno, vemos lo mismo en Enoc. Enoc junto con Elías y nuestro Señor Jesucristo son los únicos tres que experimentaron este momento en que el Señor simplemente los tomó y se los llevó. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, para de antemano, ya en Génesis capítulo 5, mostrarnos la esperanza de la gloria eterna que tendremos con Él. Nosotros somos incapaces de poder siquiera percibir, siquiera intuir lo que va a ser el momento en que estemos con Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros morimos, ¿no es cierto?, antes de que venga Jesucristo? Nuestras almas, hechas perfectas en santidad, corren a los brazos del Padre en la gloria. Y mientras tanto, nuestros cuerpos, y nosotros estamos cara a cara, como dice Pablo, frente a Dios. Mejor me conviene estar cara a cara frente a Dios, dice él, en la gloria. Y mientras tanto, ¿verdad?, nuestros cuerpos reposan en sus respectivas tumbas, hasta que el Señor glorificará, ¿no es cierto?, en su venida. Bueno, lo dice muy claramente en Tesalonicenses, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados en el aire para recibir a Jesucristo. Y lo que vemos aquí es que ese momento, ese encuentro, el primer encuentro, si es que la muerte nos alcanza primero, antes de la venida de Jesucristo, que vamos a tener con Dios va a ser algo, pero increíblemente
increíblemente pacificador para nosotros. Porque todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, todos nuestros quebrantos, todas nuestras preocupaciones van a una a desvanecerse ante la luz gloriosa de Jesucristo. La luz de su rostro. Es lo que desde la antigüedad siempre se quería. Todos los santos del Antiguo Testamento anhelaban ese encuentro y todos querían ver el rostro de Dios. Entendían por la gracia, el conocimiento de Cristo que al tener la belumbre del rostro de Dios iban a tener paz. Moisés quiso primero, ¿se acuerdan? Moisés quiso ver el rostro de Dios, primero dijo, yo no puedo mostrarte mi rostro en este estado en el que estás, y solo le mostró el borde de sus vestidos. David continuamente, no sé si me acordaré qué salmo, puede que sea el Salmo 16 o 17, dije un momento, pero David también dice lo mismo. David también tiene este deseo de poder ver a Dios, de poder ver su rostro. Lo dice, en cuanto a mí, Salmo 17, verso 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un anhelo, un deseo de poder ver el rostro de Dios. Deseo que también tuvo Job, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y aún en esta carne me levantaré y veré el rostro de Dios. Deseo que también tuvo Isaías, y así muchos santos que anhelaban ver el rostro de Dios. Entre ellos, por supuesto, Pablo, ¿verdad? Ver el rostro de Dios. Y nosotros vemos que maravillosamente esa doctrina fue tan conservada a través de himnos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Dice, solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya viene pronto el día que su gloria ha de mostrar. Ese encuentro con el rostro de Cristo, ¿por qué es tan importante? Porque va a disipar todas nuestras dudas, todos nuestros quebrantos, todas estas cosas que a veces nos atormentan, enfermedades, dolores, penas, todo eso se va a desvanecer, todo eso se va a acabar, todo eso va a desaparecer como el vapor, ¿no es cierto?, de una taza de café, cuando nos encontremos con la presencia de Dios. Y van a irse una a una, y vamos a encontrarnos con Él. ¡Qué maravilla! Ahora, amados, dice Juan, miren, ahora, amados, somos hijos de Dios, adopción, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, versión 1909 dice, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esa era la esperanza que tenía Juan. Voy a verlo tal como Él es. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué antecedente tenemos nosotros de esto que tuvo Enoc? ¿Qué anticipo podemos tener ahora en la actualidad de esa gloria? La hay, sí. ¿Saben que hay un libro de John Owen, un puritano del siglo XVII? Siempre los puritanos tenemos la imagen de que andan cazando brujas, pero no. Los puritanos en realidad fueron tremendos hombres de Dios, grandes escritores. Y John Owen tiene un libro que yo leí, no recuerdo hace cuánto, miren, qué triste decir eso. No recuerdo hace cuánto, pero hace mucho tiempo atrás leí un libro de John Owen que se llama La Gloria de Cristo, así se me parece. La Gloria de Cristo. Qué tremenda obra. Él nos habla precisamente acerca de esto. Y por eso que yo me sé estas cosas, porque quedan en mi mente tan grabadas, porque lo explica con una habilidad tan hermosa. Y todo eso quedó grabado en mí, todos esos versículos de cuando él dice que los santos del Antiguo Testamento querían ver el rostro de Dios y lo que significa eso. Y yo no voy, y bueno, y también Karl Barth, teólogo, ¿no es cierto?, del siglo XX, dicen que la manera más próxima que tenemos a experimentar esa gloria es en el culto cristiano. Es en el culto cristiano. No es a través de eventos tan sobrenaturales, ¿verdad? Como experimentar un milagro. No, es en el culto cristiano. Porque, mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer en la gloria eterna nosotros? Vamos a alabar al Cordero.
Por los siglos de los siglos vamos a cantar nuestros himnos favoritos, nuestras alabanzas favoritas, en un idioma quizás que nosotros mismos no vamos a entender. Vamos a alabar, vamos a exaltar su nombre. Y cuando nosotros cantamos en un culto, en una reunión en donde se invoca el nombre de Cristo, lo que nosotros hacemos es unir nuestros labios, nuestras voces, a las voces de los santos que están arriba en la gloria, que alaban al Señor día y noche, y que son iluminados por el rostro de Cristo, como dice en Apocalipsis, capítulo 22, parece, dice que el rostro del Señor los iluminará, no tiene necesidad de sol, no tiene necesidad de luz de día y de noche, porque el Señor los ilumina y ellos están todo el tiempo alabando al Cordero. Entonces, es en ese momento, dice John Owen, es cuando nos unimos como congregación para alabar a Dios. Es lo más cercano que tenemos de ver el rostro de Cristo, porque unimos nuestras voces a las voces de la iglesia triunfante, nosotros la iglesia militante, a la voz de la iglesia triunfante que alaba a Dios en el cielo, en el cielo. Así que, mis amados hermanos, lo que hace Enoc es darnos esperanza. ¿Mm? Lo que hace Enoc es darnos esperanza. Miren los versículos anteriores y el versículo posterior, habla de la maldad de los hombres. Todo tan distinto, ¿se da cuenta? La caída del hombre, el homicidio, cómo la maldad entró en Caín, la envidia, el pecado, puras cosas que son realmente desagradables, las maldiciones que Dios profiere sobre Adán, sobre Eva, pero de pronto nos encontramos, como dice aquí Matthew Henry, con algo que no puede pasar por alto, sino que es digno de mucha consideración, y este es Enoc, dice, séptimo desde Adán por la línea de Set, bisabuelo de Noé, que nos trae la esperanza, nos llena de esperanza, porque un día, y yo pienso que yo no voy a ver la muerte, yo creo que el Señor va a venir antes, en gloria desde el cielo, si todas las señales ya están dadas. Hay tremenda cantidad de eventos que en el pasado no tenían sentido. Yo ayer les decía a los chicos, dice la escritura que la ciencia aumentará, pero que también van a aumentar las enfermedades. Y uno dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? La señal es que la ciencia aumentará, pero también van a aumentar las enfermedades y la hambruna. Y uno dice, no, como uno piensa, mayor progreso, menores enfermedades, mayor progreso, más riqueza. No, la hambruna está aumentando año a año en el mundo y cada vez más personas mueren de hambre. La ciencia aumenta velozmente. Esto de aquí, imagínense, esto es un celular súper viejo, pero con todo, para una persona de hace 60 años esto es brujería. De una persona de hace un siglo esto es algo diabólico, una brujería. ¿Cómo es posible eso que funcione? ¿Verdad? Y, y la ciencia ha aumentado, pero ya vemos, estamos en pleno de una pandemia. Cómo ha aumentado también las pestilencias y van a empeorar. Los terremotos aumentan. El Señor viene pronto, su llegada es inminente. Debemos estar tan preparados porque de pronto vamos a escuchar el sonido de trompeta en el cielo con voz de arcángel. Descenderá de las nubes y todo ojo le verá y quedaremos maravillados. Y el Señor nos arrebatará en gloria y seremos transformados. Nuestros cuerpos experimentarán algo que jamás han vivido y pasaremos la eternidad alabando al Señor en gloria. Y Enoc es quien nos llena de esperanza. Es como un cielo dentro de todo este infierno. Vemos pura maldad, vemos pura terrenalidad. Pero aquí de pronto Enoc aparece. Enoc aparece. Qué tremendo es esto. A mí me llena de esperanza y de gozo. Yo les dije que también Enoc es citado en otras partes, como nos predicaba el pastor, ¿no es cierto?, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Por la fe Enoc, dice, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. Es un acto de la fe, ¿verdad? Por supuesto que Dios quiso hacerlo para poder dejar a nosotros esta esperanza, pero no fueron por obras, no, fue por la fe. Y nosotros también, por la misma fe que tuvo Enoc, sabemos que nuestro Señor va a venir a nuestro encuentro y nos va a tomar. Los que tantas generaciones en el pasado esperaron, nosotros lo vamos a vivir. Yo lo creo realmente.
como dice ese himno, la venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial, o ese que dice, un poquito de tiempo esperemos, que el que ha de venir, Jesús pronto vendrá. Él viene y pronto, y más vale que estemos preparados, que tengamos nuestras lámparas encendidas, porque experimentaremos este gozo que también experimentó Enoc. Mis amados hermanos, tiempo para algún comentario, si hay alguna pregunta sobre esto, sobre esta clase, y si no es así, yo pienso que podemos finalizarla, pero damos el espacio. Bien, entonces vamos a cerrar esta clase, esta instancia de encuentro con la palabra del Señor. La próxima clase va a ser acerca de el bisnieto de Enoc, que es Noé, ¿verdad? Acerca de Noé, de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y acerca de cómo la maldad, ¿no es cierto?, se incrementa y cómo Dios tiene que ordenarle a Noé, ¿no es cierto?, que construya esta arca, y cómo esa arca es un tipo de la iglesia de Cristo. Es un tipo de Cristo, finalmente. Vamos a ver eso también con la claridad de las Escrituras. Así que nos despedimos con una oración. A ver, voy a pedir a Ani que por favor cierre esta clase con una oración. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios amado, primeramente por tu amor, por tu gracia inagotable, Dios. Gracias porque una vez más has hablado nuestras vidas, nos has entregado la porción que cada uno necesitábamos, y cuán tremendo, cuán hermoso es poder meditar en tu palabra, papá, meditar en estos grandes hombres y mujeres de la fe que persistieron, que alcanzaron a ver tu rostro, que caminaron en santidad y en integridad, Dios amado. Gracias por confrontarnos, y asimismo anhelamos que nuestra lámpara siempre esté encendida, que siempre estemos buscando esta doble porción del Espíritu Santo, que siempre estemos en comunión contigo, porque nadie sabe el día y la hora en que tú vengas por nosotros, pero queremos estar preparados. Y cuán hermoso es poder imaginar, Dios, aquel día en que tú vengas por nosotros y estemos toda una eternidad adorando y exaltando tu nombre, Padre amado. Pedimos que seas bendiciendo en gran manera la vida de nuestro hermano Samuel, que lo sigas llenando de tu gracia y de tu amor, y asimismo a cada uno de nosotros que hemos dispuesto nuestro tiempo para poder aprender de tu santa palabra. Que nuestro corazón desde ya esté dispuesto a poder escuchar y a poder alabar tu nombre en el culto que va a ser en unos momentos más, y pueda ser una mañana llena de bendición, Dios mío, donde podamos entregarte el culto que tú te mereces. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces, en 3/4 de hora nos